Bienvenidos a la 7ª semana de la serie El Milagro de la Misericordia. Y la hemos dividido como en dos partes. Primeramente estuvimos hablando de recibir misericordia y la semana anterior el pastor Héctor nos hablaba de mostrar misericordia. Y yo quisiera que en esta mañana abordáramos este tema que hemos venido profundizando, pero lo enfoquemos a la familia. Lo hablemos acerca de la familia y este es el tema que quisiera compartir. El milagro familiar, misericordia familiar. Y quiero empezar con una pregunta que también la podemos leer juntos en la pantalla. ¿Cómo mostrar misericordia a las personas con las que vives? ¿Cómo mostrar misericordia a un papá, a una mamá, a ese hermano, a un hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo mostrar misericordia? Hay familias de familias. Podemos ver cómo las familias se identifican por costumbres, por características. Hay algunas familias que son grandes, numerosas, sobre todo las de antes, ¿verdad? Eran familias muy numerosas. Recuerdo la familia de mi papá, 12 hermanos. La familia de mi mamá también 12 hermanos. O sea, tengo 24 tíos, un montón de primos. Pero ya eso no lo vemos en esta época. Esas familias tan grandes y numerosas ya las dejamos de ver, ¿verdad? Triste. Pero también hay familias muy pequeñas, núcleos familiares pequeñitos. Otras características que, por ejemplo, me llaman la atención de las familias es que hay familias que son muy divertidas y uno comparte con esas familias y siempre están haciendo bromas y chistes y siempre están con un muy buen humor. Las caracteriza eso. Hay otras familias que más bien son serias, muy formales para vestir, para hablar y todo en la mesa es: ¿podrías por favor pasarme la mantequilla? Y así, ¿verdad? Una gran formalidad. Hay otras familias que uno ve que son comelonas, todo es alrededor de la mesa. No hay reunión familiar que no haya comida, que no haya abundancia de comida, ¿verdad? Otras familias son todas deportistas y usted ve ahí que todos fueron futbolistas o atletas o algo, todos son atletas en esas familias. Hay otras, por ejemplo, también que son familias empresarias y usted ve que todos emprenden un comercio, todos trabajan en algo, el abuelito, el papá, los hijos, todos se dedicaron a emprender algún proyecto. Y hay familias de familias. Sus características, sus tradiciones. Yo recuerdo la familia de un amigo me llamaba tanto la atención porque todos los domingos se reunían para almorzar. No había permiso para hacer otra cosa. Si los nietos y los hijos decían, tenemos una actividad con los amigos, no había posibilidad porque era una tradición familiar que a la hora del almuerzo todos traían la ensalada, el huevito duro y se reunían a almorzar cada domingo. Son tradiciones. No sé si usted recuerda tradiciones de su familia, las primeras de su infancia, pero así son las familias, con sus características. Y la familia fue idea de nuestro Dios, nació en su corazón. Dios planeó a la familia. Después de que Él hizo las estrellas, hizo el mar, todo lo puso en orden. Dice que en aquel jardín lo primero que hizo fue poner a una pareja, a Adán y a Eva, para empezar la familia, porque Él concibió a la familia y me encanta esa palabra, la concibió desde su mente, desde su corazón, nació ahí. Y la familia tiene una gran importancia, hay un gran propósito que cumplir, tiene la labor de prepararnos para la vida. Ahí fue donde nuestros papás o con quienes hayamos vivido nos prepararon, ahí aprendimos a comer, a caminar, a saber qué decir, a decir gracias, a decir lo siento, las normas de convivencia social, por ejemplo, que no hay que decir, etcétera. Es la labor importante que tienen nuestras familias. Y todos fuimos marcados positivamente o negativamente por una familia. La familia nos marcó, eso no hay duda, o positiva o negativamente, desde que nacemos. Lo que somos hoy día, lo que ustedes hoy día, lo que yo soy hoy día, se lo debo a mi familia. Ellos nos marcan. Y algunos modelos ejemplares, aunque no perfectos, que la Biblia menciona, que hay muchos, pero solo quiero mencionar un par de ellos, es por ejemplo la familia de Noé.
La familia de Noé, nos dice la palabra, que vivía en una época difícil, una época complicada, que había mucha inmoralidad sexual. El corazón de nuestro Señor se entristece y Él decide algo muy fuerte para la humanidad. Decide raer la raza humana, decide quitar al hombre, a la mujer de la tierra. Pero Él vio a un sacerdote de familia, vio a un líder que dijo: ustedes los voy a preservar. Y le dijo: Noé, entra tú y tu familia al arca de Noé. Y la Biblia describe que le dice que Noé entró entonces con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, con sus nueras, con sus yernos, y estoy segura que también la suegra entró, ¿verdad, mi amor? Estoy segura de eso. Y otra familia que nos impacta por su gran ejemplo es la familia de Josué. Y a Josué se le acuña aquella frase famosa que decía: mas mi casa y yo serviremos al Señor. Josué, otro gran sacerdote de familia, marcó qué tipo de familia iba a ser la suya. Y él dijo, se paró enfrente del pueblo judío y le dijo: decidan ustedes qué quieren hacer, pero mi casa y yo vamos a seguir al Señor. Mi casa y yo vamos a servirlo a Él. Lo que ustedes hagan es su asunto. Entonces es otra familia que hay que demarcar en esta mañana. Y vemos aquí en iglesia familias completas sirviendo. Eso me encanta. Ahorita estaba por allá y ahí podemos ver a toda una familia. Estaba la jovencita haciendo la merienda a los niños, los papás están de maestros, el otro hermanito está cuidando a la otra hermanita, toda la familia sirviendo. Eso nos encanta. Y otra familia a rescatar es la de Mardoqueo. Mardoqueo fue el primo de Esther. Y dice la palabra que el pueblo judío estaba sufriendo gran peligro, los iban a matar, pero Mardoqueo, que era el tío, pero hace un rol de papá, porque parece que Esther no tenía más familia, y él la impulsa, y sabemos que el Señor la usa poderosamente como reina para interceder por el pueblo de Israel. Son historias maravillosas de la Biblia acerca de las familias. Ahora, la Biblia no nos oculta historias trágicas, difíciles que ocurrieron también en el seno familiar. La Biblia no nos esconde que dentro de la familia hay cosas fuertes y difíciles que nosotros tenemos que aprender de ellas para no repetirlas. Por ejemplo, el caso de la primera familia. Adán y Eva tienen a sus hijos y se da la primera rivalidad entre hermanos. Y se acuerdan ustedes cómo Caín está celoso de su hermano Abel y lo asesina, lo mata. Es el primer asesinato que registra la palabra y se da en una familia, se da entre hermanos. Terrible, lamentable, doloroso. Y tenemos también el ejemplo de Acab y Jezabel, un matrimonio fuera del modelo de Dios, porque vemos a Acab, que era un rey que tenía un lugar de liderazgo, pero era un hombre apático a ese rol de liderazgo, era un hombre pasivo, no asumió su rol, y por el otro lado tenía una esposa que más bien era controladora, que más bien era manipuladora, y nos dice la palabra que ella agarraba el anillo del rey, porque antes no se firmaba, sino que el rey ponía su sello en aquel edicto, en aquella ley que iba para el pueblo, y esta mujer hacía sus propios edictos para atacar al pueblo, para atacar a los profetas de Dios, y usurpaba la autoridad del hombre, usurpaba la autoridad de su esposo. Modelos que no podemos repetir, de los que tenemos que aprender. Y un ejemplo más de situaciones difíciles dentro de la familia, lo es la familia de David. David, que era un salmista, era el rey, era un hombre que Dios dijo es conforme a mi corazón, pero no se escapó de que su familia también viviera situaciones dolorosas, como lo fue que uno de sus hijos trajera el incesto a su casa y violó a su hermana. Y eso trajo consecuencias, podemos leer la historia en casa, es tremendo cómo esto divide a la familia y bueno, trae tanto dolor y secuelas grandes para la familia de David. De cada una de estas historias podemos aprender tanto para no repetir patrones, que se habla mucho a nivel evangélico de herencias generacionales. Es un término que se usa mucho, que resultan muy dañinas para nuestras familias, que nosotros tenemos que romper en el nombre del Señor.
Y pareciera ser que la familia muchas veces no se escapa de ese dolor. Muchas veces es un lugar más bien donde el ambiente no es seguro para crecer. Muchas veces es un lugar donde sufrimos. Ha sido el lugar donde fuimos marcados terriblemente y donde hemos encontrado dolor y hemos encontrado envidia, pleitos y muchas situaciones. Hay que ver lo que sucede cuando muere algún miembro de la familia. Ojalá sea ese patriarca, el papá. Cuando muere, si no está preparado, si aquel hombre no dejó todo en orden, si aquella familia no tiene todo listo, ¿cómo sufre una familia cuando hay un fallecimiento? Aquello es un pleito, todos peleándose, las pertenencias, los hermanos entran en rivalidades, cosas tremendas que el Señor no quiere que nos pase. Ahora, sabemos bien que las familias no somos perfectas. Mi familia no es perfecta. Y estoy segura que la suya tampoco lo es. Todas las familias tenemos situaciones, tenemos dificultades con las que tenemos que luchar y que trabajar, no esconder, sino presentárselas abiertamente al Señor para que el Señor meta su mano y pueda hacer y obrar allí. Y volviendo al tema de los patrones que se dan en las familias. Yo no sé si usted ha notado, como yo, de que hay patrones, hay algunos que se repiten muchas veces en las familias. Por ejemplo, si está algún miembro de la familia, el abuelito, el papá, que está muy sumido en el alcohol, muchas veces ese patrón se repitió en los hijos o se repitió en los nietos y hay como esa problemática en la familia. Otro patrón que a veces vemos es el divorcio. Empieza en uno y se empieza a dar en otro y en otro, que es algo que tenemos que cancelar, que cortar, que orar, que trabajar. Patrones, por ejemplo, los problemas económicos. Hay familias que arrastran y una y otra vez con problemas económicos, y si un hermano fue estafado y luego el otro también y el otro también cayó, y son patrones, son cosas que a veces suceden dentro de las familias. Enfermedades también, y si uno padeció de una cosa y ahí va la cadena. Sé que hay un componente genético que también viene, pero el Señor es el Señor del cuerpo. El Señor creó y también Él interviene en esa parte genética que a veces ataca mucho a nuestras familias. Se dice que la primera generación de cristianos en una familia nos toca romper con muchos de esos patrones. Por ejemplo, yo soy cristiana de primera generación. Mi familia no era creyente, no aplicábamos la palabra en nuestra familia. Yo vengo al Señor y traigo la palabra a mi familia y soy cristiana de nueva generación. Entonces se dice que a mí me ha tocado ser luz en mi casa y romper con muchas de esas maldiciones generacionales o de cosas que se traen, que el Señor, la luz del Señor va alumbrando y va trayendo a la familia libertad. Por ejemplo, mi esposo, él es de segunda generación, cristiano de segunda generación. Su papá fue el primer cristiano en su familia, luego vino él. Y nuestro hijo Santiago es cristiano de tercera generación. Nuestra fe es que Santiago va a tener una familia mucho más trabajada por el Señor, mucho más intervenida por el Señor, al ser cristiano de nueva generación, donde vamos viviendo más y más la palabra. Entonces tenemos que permitirle al Señor que trabaje con nuestra casa y con nuestra familia. Ante este panorama planteado, es inevitable pensar y hacernos la siguiente pregunta: ¿será que es necesaria la misericordia en las familias? Con todo este breve panorama que he puesto aquí sobre la mesa, ¿será necesaria la misericordia en la familia? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Claro que sí, ocupamos mucha, no poca, mucha misericordia en la familia. Muchas veces, como lo dije anteriormente, el lugar más difícil para que seamos misericordiosos es con nuestros propios seres queridos. Parece mentira, pero así es. Con las personas con las que convivimos, a veces hay tanta confianza entre nosotros. Nos unen nuestros lazos familiares. Somos familia, tenemos vínculos de sangre. Entonces nosotros nos conocemos. Ella sabe que yo la amo, él sabe que yo lo amo. No tengo por qué expresar un te amo, no tengo por qué expresar un te quiero, un perdón, un lo siento, un me sentí lastimado. Eso no hace falta en la familia, porque somos familia y se da por sentado muchas veces las cosas. Como dice uno de mis maestros favoritos, Serafín Contreras Galeano, las familias empiezan a vivir algo que él le ha llamado amor silencioso.
es un amor que no se expresa. Ya se sabe que nos amamos, entonces no tengo por qué expresar nada. Pero dice don Serafín que entonces cuando viene una crisis a atacar a aquella familia, cuando viene una situación, una enfermedad o lo que sea, todo sale, explota, revienta por todo lo que llevamos acumulado adentro. Cuando la familia no se reúne a hablar, cuando la familia no expresa amor, no expresa situaciones, después revienta y sale todo en una crisis. Así que por 7 semanas hemos venido diciendo que la misericordia es amor, pero no amor ahí solito, sino amor en acción, amor que hay que llevar a la acción. Es una opción, usted decide si usted muestra misericordia o no, es nuestra responsabilidad. Yo decido o no dar misericordia a mi familia. Y como la misericordia es amor en acción, quiero compartir 4 formas sencillas, prácticas, pero poderosas en las que nosotros podemos mostrar amor a nuestra familia. La Biblia tiene todo un capítulo conocidísimo acerca del amor. Creo que ya usted ahorita en este momento identificó cuál es ese capítulo, es famosísimo. Y el Señor sí que fue descriptivo en esa palabra, descriptivo y profundo, para decir cómo es el amor, y lo que se aplica para la misericordia se aplica también para el amor y viceversa. Estamos hablando también de ese amor en acción. Cuando vemos ese capítulo al que vamos a ir, lo podemos cantar, lo podemos recitar, lo podemos sentir en el corazón, esa palabra amor, pero pocas veces, me atrevo a decir con mucho respeto, que pocas veces lo aplicamos a la vida en familia. Así que le invito a abrir la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8. Abra su Biblia, su aplicación, y vamos a leer estos 4 versos acerca de señales de la misericordia que están ahí muy claros en la palabra. Leo para ustedes y me voy a permitir leer la traducción lenguaje actual. No voy a leer la versión que solemos aquí en la iglesia, porque me encantó esta traducción, me encantó esta que me parece está sumamente clara. Así que voy a leer en lenguaje de traducción actual, perdón. Dice así el verso 4 del capítulo 13: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que le han hecho otros. El verso 6 dice: no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Verso 7: el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. El Señor nos habla en esta mañana con su palabra. Quiero mostrar entonces 4 formas de mostrarle misericordia a nuestra familia, y la primera de ellas es esta: evitando enojarme por todo. Es una forma que yo tengo de mostrar misericordia a mi familia, evitando enojarme por todo. Y usted puede anotarlo ahí en su bosquejo para los que estén siguiendo la enseñanza. Vea lo que dice el verso 5 del capítulo 13, que es el texto base de esta mañana. El amor no se enoja por cualquier cosa. Otra versión nos dice que no se irrita por todo. Este verso nos está hablando acerca del enojo. En nuestras familias, ¿cómo nos cuesta manejar este tema? No somos buenos, no somos nada buenos manejando el enojo. Y es una de las cosas que más daña a los matrimonios, el enojo. Es una de las cosas que más daña a los hermanos, a todos en general, a toda la familia en general. Nos distancia, el enojo nos distancia. Esta escena es muy conocida en muchos hogares. Está 2 miembros de la familia discutiendo, digamos sea una pareja, y están acaloradamente diciéndose cosas, y están insultándose y se están diciendo cosas, y sus expresiones faciales son de enojo, de ira, de buscar lo más fuerte que yo le puedo decir. Pero de repente suena el teléfono, entonces uno de ellos se viene acá enojado y contesta: sí, buenas, aló. Y podemos mostrar misericordia a gente fuera de la familia.
más que a alguien de la familia, muchas veces. Podemos controlar nuestro enojo, muchas veces no lo podemos controlar con ese ser querido, no, ahí nos desbordamos, pero con alguien de afuera, nada pasa, aquí me puedo controlar. Tremendo lo que a veces nos puede suceder. Y es que el enojo no es pecado. La palabra dice que nos podemos enojar. Y es que a veces el enojo es la reacción más natural, más apropiada, más lógica que tiene el ser humano para alguna situación particular, alguna injusticia. El Señor sabe. Y a veces sucede que nos enojamos por algo que tiene mucho peso, alguna situación. La misma Biblia dice que el Señor se enoja y nos dio esa capacidad a nosotros, y somos hechos a imagen y su semejanza también. Así que el enojo no es el problema, no reside ahí el problema, sino más bien en cómo yo estoy expresando mi enojo a mi familia, a mis seres amados, cuando algo me molesta. Hay dos maneras que generalmente uno ve en las familias que se da el enojo. Número uno, muchas veces cuando estamos enojados está el familiar que estalla, que explota, que se enoja, que su carácter se sale, que revienta, tira algo, golpea, se enoja. Pero está la otra reacción, que es cuando nos quedamos callados, no decimos nada, hacemos la ley del silencio, y me confieso que por ahí ando yo. Esa es mi forma de demostrar mi enojo, no hablo, no digo nada, y eso también es pecado, eso también está mal. Son dos reacciones extremas del enojo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 26. Dice la palabra: si se enojan, o sea, la palabra da por un hecho que nos vamos a enojar. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, o sea, hasta el siguiente día, o sea, que el enojo nos dure horas, nos dice la palabra. Una ira prolongada, una ira de horas, de días contra alguien de tu familia se va a convertir en un resentimiento. Y luego se va a convertir en una amargura. Dice la Biblia que crece una raíz de amargura que contamina a todo el hogar, a toda la familia. Y luego se va a convertir en pecado, y luego se va a convertir en una atadura. Y estamos atados. No por el vínculo del amor, sino por el enojo. Y eso nos daña, eso nos enferma, eso trae consecuencias físicas, emocionales, en todas las áreas de la vida. La palabra no lo dice, no lo advierte. Cuando yo estaba en mi etapa de orientadora, trabajé como 10 años para el Ministerio de Educación Pública, ya hace bastantes años atrás. Me acuerdo que habían unos estudiantes que siempre se quedaban en la institución, salían temprano, salían a las 12, 1, qué sé yo, pero se quedaban ahí y se iban hasta que cerraran el portón. Entonces yo me acercaba a ellos y les preguntaba: ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Tienes tarea? ¿Tienes que estudiar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te has ido? Sus ojos se aguaban, empezaban a llorar y me decían: ay, profe, usted no sabe, no tiene idea cómo es mi casa. Es el último lugar al que quiero ir. Ahí en mi familia solo pleitos, el ambiente es terrible, solo enojos. Yo me siento bien aquí me quiero quedar todo el tiempo que sea posible. Era terrible, era doloroso, era triste oír estas circunstancias de familias viviendo esto. Hagamos de nuestra casa un lugar agradable, un lugar cálido, un lugar ameno, divertido, ordenado, que se respire esa paz. Llenemos cada habitación con alabanzas, que el Espíritu Santo fluya en cada cuarto. Él quiere hacerlo. Eso se transpira. Cuando uno llega a una casa, uno transpira ese hogar, esa alegría, ese amor. No es perfecto, pero uno ve ese amor en acción, caminando en aquella familia. Leamos Proverbios capítulo 17 verso 1, que nos habla algo muy interesante. Dice la palabra: mejor comer pan duro. Usted ha visto el pan que uno lo compra hoy y mañana ya es un garrote durísimo. Ese ni tostado, ¿verdad? Yo lo que hago es que lo congelo y cuando puedo me hago un budín, es lo más. Pero si usted se lo come es un pan feo, o sea, duro. Pero la Biblia dice que ese pan es mejor
sabe bien, hasta llega a saber bien, no sé cómo lo hace el Señor, pero llega a saber bien donde reina la paz. Ese es el aderezo de ese pan, la mantequilla, la mermelada de ese pan, cuando hay paz en la casa. Ahora, lo contrario, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas, se le va el sabor a ese banquete. Esa familia, perdón, esa comida, aunque sea fina, aunque sea cara, no sabe bien donde hay peleas, nos advierte la palabra. Escuché el testimonio de una mujer y lo cuento acá porque ella lo hizo público. Y ella nos hablaba de que su matrimonio se había vuelto un desastre. Tanto ella como su esposo, los dos, ambos en un matrimonio siempre es responsabilidad de los dos. Dice que habían permitido que el enojo entrara a su casa. Ya su relación estaba en ese nivel de enojo, ya no podían conversar, ni hablar, ni ponerse de acuerdo, ya se habían ido al nivel del enojo. Entonces, dice que por todo se irritaban, por todo se molestaban, que si la escoba quedó mal, que si el perro se hizo del 2 allá en la sala, que si la cuchara quedó sucia por allá, todo era una molestia en aquella casa. Y entonces ella en su desesperación empezó a buscar en la Biblia, oiga usted, empezó a buscar en la Biblia un versículo que le dijera que estaba bien divorciarse. Ella empezó a ver si encontraba ahí algo. Y ella sentía que su esposo la lastimaba todo el tiempo. Entonces ella tenía la razón, ella tenía la mejor excusa para buscar algo en la palabra que la justificara. Al pasar el tiempo, ella pasaba tiempo en oración, tiempo diario en la palabra, leyendo, y dice ella que Dios empezó a hablarle y empezó a percibir que Dios le estaba guiando a mostrarle misericordia a su esposo, a que pasara por alto todas esas cosas que le irritaban de él, a que no se enfocara en esas cositas, en esos detalles que ella pensaba que estaban mal de él. Y dice que el Espíritu Santo fue ablandando y ablandando su corazón. Ella fue corrigiendo sus palabras, empezó por ahí, no que le naciera, no que estaba feliz, pero ella empezó por ahí a ablandar sus palabras primeramente, a calmar su ira, a controlarla, muriendo a sí misma. Dice que fue difícil, calmaba esa ira y sus deseos grandes de venganza. Y entonces dice que en lugar de reaccionar con enojo, cuando se venía alguna situación, en lugar de reaccionar con enojo, dice que Dios le enseñó a responder con misericordia, a usar palabras de misericordia, a actos también, para sanar su matrimonio. Entonces dice ella que conforme ella cambiaba, ojo aquí, conforme ella cambiaba, porque a veces queremos que cambie nuestro esposo, a veces queremos que un hijo cambie, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces ella en su testimonio dice que conforme ella cambiaba, su matrimonio lo fue haciendo también. Los cambios en ella, al mostrar misericordia, comenzaron a verse reflejados en su esposo. Él dijo, algo está pasando aquí, y también entonces empezó a ver algo ahí. ¿No le parece maravilloso ver el milagro de la misericordia operando en la familia? Es maravilloso. Esto es lo que tiene que pasar. Esto se aplica a todos los lazos familiares, no solo entre esposos, entre los hermanos, entre los primos, entre los padres e hijos. Todo se aplica lo que es la misericordia. Aquí hay un buen versículo para eso. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. La palabra, el Señor que nos conoce sabe que es un esfuerzo, pero sabe que lo podemos hacer. Otro verso más, Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántos han probado esto? ¿Cuántos han puesto a la palabra en prueba? Esto se cumple. Yo lo viví, una persona viene enojadísima, bravísima, ya yo estaba lista para atacarla y yo le decía, ¿usted viene así? Pues yo puedo peor. Pero esa mañana me había acordado en mi devocional este versículo y dije, voy a probar, voy a ver qué pasa. Saqué la mejor palabra, la más amable que podía y ¡bum! Aquella persona bajó aquel enojo, aquel furor y ya pudimos conversar y entender y todo el asunto. Y dice la palabra, mas la palabra áspera hace
subir el furor. Es que es increíble cómo la palabra es sabia, se cumple. Que venga el milagro de la misericordia a nuestra casa. Amén. La segunda forma de mostrar misericordia, anótela por favor. Número 2, siendo amable aun cuando no lo merecen. Una forma de mostrar misericordia a mi familia es yo siendo amable, es haciendo favores, es haciendo actos de bondad, siendo amable aunque no lo merezcan. Aunque ese familiar no merezca mi bondad, dice la palabra que yo tengo que ser amable. Vamos a leer el verso 4, ¿cómo lo dice? Dice, el que ama siempre es amable. Y hago un énfasis en esa parte de siempre. No dice algunas veces, no dicen cuando lo merezcan o no, dice siempre. Hay un principio importante aquí, porque a veces en nuestra familia tenemos familias que yo llamo PMD, miembros de la familia que son PMD. ¿Sabe qué significa PMD? Miembros muy difíciles, personas muy difíciles. Bueno, y al rato somos nosotros los muy difíciles, pero en toda familia vamos a tener personas PMD. Es esas personas que son irresponsables, que son inmaduros, exigentes, prepotentes, egocéntricos. Las cosas hay que hacerlas como ellos digan, a su manera, agresivos, groseros. Personas PMD, muy difíciles. Una pregunta. Señor, yo tengo que mostrarle misericordia también a mis miembros PMD, a los que son muy difíciles, a los que me han hecho daño. Bueno, lo acabamos de leer, el que ama siempre es amable. Y el principio aquí es que si nosotros aprendemos de ese familiar que es así, PMD, si nosotros podemos entender mejor su situación de vida, si podemos comprender, detenernos por un instante y escuchar cuáles son sus temores, entender cuál es su historia de vida, por qué es así, por qué reacciona así, qué le pasó en su infancia, por qué hay amargura, por qué hay dolor, hay alguna razón, tiene que haberla. Si yo me detengo a hacer eso, voy a ser más paciente. Puedo ser más paciente con esos familiares que son difíciles de tratar. Porque la gente herida hiere. Cuando alguien está lastimado, es muy probable que sea porque está sufriendo. No lastimamos automáticamente, no andamos lastimando por deporte, y menos a la familia. Lastimamos cuando estamos sufriendo, y otros nos lastiman cuando están sufriendo, cuando están dañados, cuando hace falta sanidad interior, y eso nos tiene que hacer misericordiosos y tener paciencia con esos familiares. Leamos Proverbios 3:27. No te niegues a hacer un favor. Eso es ser amable siempre, hacer un favor. Dice, siempre que puedas hacerlo, no te niegues, dice la palabra. El otro día me acuerdo que estábamos mi esposo y yo en la casa muy complicados con nuestra agenda. Era un día que desde la mañana hasta la noche una agenda full, llenísima. Y él viene y me dice unas palabras que no esperaba recibir en ese momento. Mi amor, por favor, ayúdeme a planchar esta camisa. Es que son esas de manga larga que yo no puedo, porque él la plancha otras, pero esas así que tienen sus quiebres. Por favor, ayúdeme. Yo inmediatamente le hice ojos así como que lo iba a asesinar y le dije, no puedo, no tengo pero ni 5 minutos para planchar, y aparte que no me gusta mucho tampoco. Y me dice, por favor, ayúdeme, me voy a ir todo arrugado. Bueno, está bien, y se la agarré así de mala gana y me fui y se la planché y tenía ganas de quemársela y todo, pero el Señor no me dejó, y entonces ya se la planché y se la di, y me dice, gracias por practicar tu misericordia conmigo. Y yo dije, mira, sí es cierto, estoy practicando el mensaje, porque cuando nosotros enseñamos y cuando nosotros predicamos somos los primeros en aprender. Y yo dije, claro, eso es lo que estoy aprendiendo, los favores, le estoy haciendo un favor. No se lo estoy dando con el corazón correcto, pero estoy aprendiendo, estoy en el proceso. Y sentí tan lindo, sentí tan bonito, y eso es lo que tenemos que practicar en nuestra familia. Yo sé que hay personas en tu vida y en tu familia que no merecen tu bondad. Yo lo sé, en eso estamos claros.
Yo sé que esa persona no se ha ganado tu cariño. Yo sé que hay personas que han hecho lo propio para que no se ganen esa bondad, que no son amables para nada. Pero la palabra dice que les demos lo que necesitan, no lo que merecen, que les demos lo que necesitan. Un momento, un paréntesis aquí. ¿Qué? ¿Acaso así no nos trató el Señor a nosotros? ¿No fue así como el Señor nos trató a nosotros? ¿No fue ese el trato que Dios nos da a nosotros? Ese, el de amarnos, de darnos misericordia. ¿Cuántas veces caemos? Pero el Señor no se cansa de levantarnos. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Muchas. Hemos pecado y aún así Él no nos ha dado la espalda. ¿Cuántas veces nos hemos resentido por las cosas feas que nos pasan en la vida? Nos enojamos, nos resentimos con Él, le dijimos, ¿dónde estabas? Y sin embargo, el Señor nos sigue amando. El Señor nos sigue instruyendo, nos sigue corrigiendo, nos sigue perdonando una y otra vez. Nos da su milagro de la misericordia, nos da su amor. Me encanta esa canción que dice, su amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Me encanta cuando la cantamos aquí, yo la canto, la grito y le digo, tú no te vas a cansar a pesar de mí. Y si el Señor nos ha dado eso a nosotros, Él quiere que nos ganemos a la familia con ese tipo de amor, con esa misericordia. Quiero invitarlo a ver el siguiente video. Es un video que resume, que nos habla sobre la amabilidad en acción. Vamos a verlo, por favor, en este momento.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Un mundo más hermoso, pero yo diría una familia más hermosa.
Crear un ambiente de amabilidad en nuestras casas hace que nuestra familia florezca, prospere, se progrese. El efecto que produce la amabilidad es poderoso para los que reciben esa amabilidad. Vamos a la tercera forma de mostrar misericordia a la familia, y es esta: dejando ir las heridas del pasado. El verso 5 sería ahí más bien del capítulo 13, dice: el amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. El que ama verdaderamente va a soltar esas heridas. No se aferra al daño que le hicieron. Deja que el Señor sea el juez. Mía es la venganza, dice el Señor. No digo que va a ser fácil, no digo que es fácil soltar las heridas. Yo sé que es un proceso y que duele, pero Dios promete ayudarnos. Cuando nosotros tenemos un registro de ofensas así contabilizado, algo así es lo que sucede. Algo como esto: una persona que va guardando y apuntando, va jalando un saco en su vida como este, pesado, lleno de ofensas, lleno de heridas, lleno de traumas, lleno de malos recuerdos, y no puede avanzar, no va a poder. No es lo mismo que yo camine con mi familia libremente a que yo camine tratando de arrastrar un peso, arrastrando esas heridas. No lo hagas. No lo hagas, no camines con esas heridas. Yo sé que duele, que es doloroso y que esa persona no merece, pero no lo hagas, no vas a ir a ningún lado. Tu vida se va a detener, no puedes caminar con eso. Y el apóstol Pablo nos dice: despojémonos, quitémonos. Ni siquiera la palabra hace alusión de sacar, voy a sacar esta ofensa, voy a alivianar sacando esto. No, dice despójense de todo lastre, de todo peso que nos asedia, que nos persigue, que nos acosa. Un gran ejemplo de esto lo es José. Es de mis historias favoritas. Por favor, vamos a Génesis 50 rápidamente. Génesis 50, en el verso 15, dice así la palabra. Y vamos a ver el caso de José. Dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor, pensaron ellos, y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: vea qué bandidos los hermanos de José. Usaron a la memoria de su padre. Dice: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Verso 17: dígale a José que perdone, que por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Verso 19: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, dice la Biblia, José los reconfortó. Qué misericordia la de José. A él lo vendieron sus propios hermanos, lo tiraron en una cisterna, se burlaban de él, lo criticaban por los sueños de revelación, las visiones que Dios le estaba dando de lo que él iba a hacer en el futuro. Y sus hermanos le echaban tierra, se burlaban, pero aún así, qué momento más glorioso, único y especial. Momentos que solo pueden ser experimentados en la familia. Usted no va a experimentar esto en otro lado. No, solo en la familia. Si dejamos y permitimos, vamos a experimentar eso. José, no guardó más rencor, soltó todas esas heridas que él traía. Dice la palabra que lloró amargamente, sí, a más no poder, sufrió, sí, pero soltó todo eso. Y la cuarta y última forma de nosotros mostrar misericordia a nuestra familia es creyendo que Dios está trabajando con ellos. Creyendo que Dios está trabajando en sus corazones. El verso 7 dice lo siguiente: el que ama es capaz de ¿qué? De creerlo todo. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, que en esta parte dice lo siguiente: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, se mantiene firme en toda circunstancia.
Yo sé que tal vez está pasando el tiempo y los años y no vemos ninguna transformación en nuestra casa. Y tal vez nuestro esposo sigue con un corazón endurecido. Y tal vez nuestra esposa está con heridas. Y tal vez un hijo está alejado en rebeldía y no quiere nada con el Señor. Y tal vez no vemos ningún cambio, no vemos ninguna transformación. Yo no veo a Dios ahí. No veo que Dios está haciendo nada en mi familia. Pero Dios sí está trabajando. Dios sí está trabajando, créalo. Dios está trabajando en su vida, en la vida de su familia, en sus corazones. La obra de Dios en el ser humano es todo un misterio. Yo no se la puedo explicar. Quería traer aquí una explicación teológica, no se la puedo dar. No sé cómo Dios trabaja, no sé cómo Dios lo hace, no sé qué va a hacer Dios en su casa, en su familia. No me pregunte, no lo sé, solo sé que lo va a hacer. Solo sé que lo va a hacer y eso es lo que Él quiere hacer. ¿Acaso nosotros no hemos sido testigos de esas personas que nosotros decimos, ese nunca va a venir a Dios? Ese es un corazón duro, ese nunca se va a rendir al Señor. Gente como Saulo, que perseguía a la iglesia. ¿No hemos sido testigos de personas que sí han venido al Señor? Claro que sí, las hemos visto. El Señor hace, Él sabe cómo hacer su obra, Él sabe cómo atraer los corazones, Él sabe cómo envolvernos en sus brazos, Él sabe cómo tirar esas cuerdas de amor, cómo tirar esos lazos de ternura, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, amén. Recordemos las palabras de Hechos capítulo 16, versículo 31, que se le dijo a aquel centurión, se le dijo, ten fe y serás salvo tú y tu casa. El Señor no deja nuestra casa por fuera. Somos nosotros los que nos damos por vencido. El Señor no tira nuestra casa. El más poderoso acto de misericordia que nosotros podemos hacer para mostrar a nuestra familia es la oración. Pero no estoy hablando de una oración cualquiera, no estoy hablando de esa oración que Dios me lo bendiga, estoy hablando de una oración de autoridad, estoy hablando de que asumamos la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando Rudy y a mí se nos acercan para pedirnos oración por un niño, por un pequeño, nosotros lo hacemos con mucho gusto, nos encanta, pero hemos descubierto que no hay autoridad mayor que la que Dios le dio a un papá y a una mamá. Nosotros hemos tenido que ministrar a nuestros hijos, a Gianna y a Santiago, y nosotros cuando vemos que algo está pasando y hay actitudes y hay cosas que ellos están viviendo, nosotros nada más nos volvemos a ver esa conexión que solo ocurre entre los matrimonios. Ni siquiera tenemos que hablar y decimos, es momento de ir a ministrarlos. Y vamos, y cuando imponemos nuestras manos, vemos cómo el poder de Dios desciende sobre ellos. Hasta hemos visto a nuestros hijos temblando. No sé qué está haciendo el Señor, no sé qué está orando, pero algo está haciendo Él, porque Él usa la autoridad de papá y de mamá. Efesios 3 nos dice lo siguiente rápidamente: por esta razón me arrodillo, o sea, oro delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. ¿Cuántas familias? Dice todas, en el cielo y en la tierra. Usemos la autoridad que el Señor nos ha dado a favor de los nuestros. Lucha por tu casa, sigue orando por tu familia, sigue orando por ese familiar. Nunca dejes de creer en la obra y en el poder de Dios. Si lo has dejado de hacer, comienza hoy, inicia hoy mismo. Recuerda que su misericordia sigue intacta y su poder sigue cambiando vidas, amén. Finalmente, para concluir, para terminar esta mañana, no sé qué situación está viviendo su familia en este momento. No sé qué situaciones hay, si tal vez está dividida y todo es un desastre, pero déjeme decirle que la Biblia dice que casa dividida no prospera. No sé cuál es esa situación, si es la economía. Y tal vez la economía está tan terrible que ya está ahogando tu relación familiar, tu relación matrimonial. No sé si hay roles confusos y tú no te has podido levantar, varón, que con respeto le hablo bajo la autoridad de mi esposo. Si usted no se ha podido levantar como sacerdote en su casa, como líder espiritual, y hay desorden en los roles. No sé si en tu casa tus hijos se han alejado, no quieren del Señor, están en rebeldía, o hay alcoholismo, o hay drogas, o hay pornografía, o hay agresión, no sé. Yo sé las situaciones de mi casa y de mi familia que pongo aquí en el altar del Señor. Lo único que sabemos es que
en el poder de su amor lo vamos a hacer. En el poder de su misericordia, Él va a sanar nuestra casa, Él va a hacer una obra en nuestra familia, Él nos va a levantar. Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a terminar orando. Vamos a tratar de pedirle al Señor que Él haga su obra. Pero ¿puedo pedirle algo más? ¿Podemos ir a dar un paso más? Usted puede unirse con su familia, puede abrazar a su esposa, a su esposa, a sus hijos, si los tiene a un lado. Si alguien ha venido solo, esta es su familia también. Adopte a alguien, abrace a alguien también que está ahí solito. Usted acérquese, nadie se quede solo, por favor. Dios va a ministrar a las familias. No es ahorita una administración individual, familias. El Señor me decía ahora que estaba orando: vengo con más fuerza para las familias. Vengo con más fuerza para las familias, pero para la que lo cree, para la que se deja, para la que lo permite. Vengo con más fuerza. Y quiero pedirle que nos presentemos delante de Dios con esta alabanza. La letra está en pantalla. Abrace a su familia. Vamos a alabar al Señor y a pedirle que el Espíritu Santo haga en medio de nosotros. Poder de su amor, por el poder de su amor. Cubre, Señor, cubre a cada familia aquí en este lugar. Cúbreme con tu amor, tómanos, Señor. Queremos estar cerca, que mi familia esté cerca de ti, Señor. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te queremos ver, Señor, en esta mañana. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Queremos conocerte más, Señor. Ser así, danos más de ti, Padre de todas las familias. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Prepara a las familias. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día en el poder de su amor, en el poder de su amor. Cúbrenos, cúbrenos, Señor, abrázanos. Señor, qué rico, Señor, estar abrazado de mi familia.
qué rico, Señor. Permite que siempre estemos así. Permite, Señor, que siempre estemos así. Venimos a ti como familia, Señor. No podemos ocultarte nuestro estado. No podemos ocultarte cómo estamos, cómo hemos venido a ti. No te podemos esconder nada. Pero hoy te pedimos perdón. Hoy cada sacerdote de familia, Señor, está aquí orando por su familia. Tú escuchas las oraciones de ellos, Señor. Hoy soltamos todos esos gritos, esos sacos, Señor, ese peso de heridas, de infidelidades, de pecado que se han metido en nuestra casa. Hoy rogamos, cámbianos, renuévanos, trae el milagro de la misericordia a nuestra casa. Ayúdanos a no enojarnos tanto. Ayúdanos a perdonarnos todo. Ayúdanos, Señor, a ser amables, a dejar esas heridas y a creer que tú estás trabajando, Señor, que tú estás haciendo en los corazones. Ore de esta manera, por favor, repita conmigo: Señor, yo creo que mi familia está en la roca firme que es Jesucristo, y que en ti mi familia es bendita, porque así fueron benditas a través de tu siervo Abraham. Todas las familias de la tierra fueron benditas. Hoy oro con autoridad, hoy oro por mi familia. Reprendo toda obra del enemigo, del reino de las tinieblas, en mi matrimonio, en mis hijos, con mis padres, con mi madre, con toda mi familia, Señor. Y yo profetizo sobre todo hueso seco que está en mi familia, que tú, Señor, hoy levantas, que hoy, Señor, tú restauras, que hoy tú, Señor, te mueves en cada una de las áreas de nuestra familia, por el poder de tu amor, por el poder de tu gracia y de tu presencia. Y terminamos leyendo todos este hermoso texto que viene en Lamentaciones, y que el profeta decía, y quiero pedirle que lo leamos todos juntos, así como familia. Terminamos con esto. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida, las situaciones que pasan cada familia, decía el profeta, pero no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, porque grande es su fidelidad. El Señor ama tu casa, el Señor ama tu familia, el Señor no los va a soltar, el Señor no nos va a soltar. Él va a salvar, mas tu casa y tú serán salvos. Alabado sea nuestro Señor, el Señor de las familias. Que el Señor haga en nuestra casa, que el Señor haga lo que quiera, son suyas. Que el Señor les bendiga.